Muy bienvenidos amigos de LDP Magazine. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo conversatorio donde hablaremos de ciencia ficción en Latinoamericana 4. Esta vez son las damas que se toman el micrófono para conversar sobre lo que está pasando en el continente y especialmente con lo que nos interesa, que son las letras. Así que sea muy bienvenida. Comenzamos por la señorita Carla Ángelo, directamente desde Bolivia. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a saludar también a nuestra querida Cristina Marsh. ¿Cómo estás, Cristina? Hola chicos, ¿cómo están? Acá muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta tremenda conversación. Esa es la idea. Y ya parte de la casa, el, la editora de LDP Magazine, la señorita Yamila Huerta. ¿Cómo estás, Yami? Bien, pues aquí la piérdete una. No, pero bien, o sea, son distintas cosas, así que no hay drama. Mientras pueda, ahí donde pueda colaborar, ahí voy a estar. Sí, no, sí. Es que la idea es que nos hagamos un tiempecito y empecemos de cierta manera a unirnos para hacer cosas. Así que también, Cristina, eres bienvenida cuando quieras unirte aquí a la pandilla a hacer lo que tú quieras. Excelente. Y lo mismo para Carla. Si te interesa de repente participar con nosotros, bienvenida. Tu casa, como siempre. Perfecto. Ya, comencemos con este conversatorio que vamos a ir viendo. Todo este día me han estado preguntando, ¿y por qué no han tenido damas dentro de los conversatorios? Bueno, es que mayoritariamente el tema casi siempre ha sido por hombres, escrito en lo que es ciencia ficción, y son muy pocos las escritoras que existen, y las que han existido muchas veces se han refugiado en algún seudónimo para tratar de valerse a sí misma como escritora. Pero actualmente está mucho más empoderada y tiene sus propios mundos, tratando de ir avanzando en cada uno de estos y tratar de competir de igual a igual. Aunque la carrera un poquito es desigual porque hay más varones que mujeres, pero la gracia es que se vayan sumando cada vez más y por eso se abren estas entidades para que tengan la misma oportunidad que todos nosotros. No sé cómo encuentras que ha estado el último tiempo todo esto, Yamila. Sí, en ese aspecto yo podría decir un poco que está muy centrado en los chiquillos, los varones. De repente, como que no nos pescan, en realidad. Yeah. Eso es lo que yo siento. Bueno, yo por ahora no tengo publicaciones como tal de ciencia ficción. Sí, algún cuento por ahí que ha salido, alguna historia loca por ahí, los relatos que estoy haciendo en mi canal. Pero yo partí escribiendo ciencia ficción porque ese es el género que me llamó la atención desde el principio. Pero como te digo, siento eso que es como muy de Club de Toby y las mujeres quedan un poco afuera. Y las que no estamos en ningún grupo tampoco, porque se forman grupos de mujeres completas que escriben ciencia ficción, fantasía, terror, lo que sea. Eh, Tampoco soy muy de los grupos. Yo prefiero compartir con todo en realidad. Pero he sentido eso en los concursos en los que he estado. Yo ¿Ya? podría decir un poco que hay cierto sesgo contra las mujeres porque misteriosamente empezamos a desaparecer, a medida que avanza el concurso empezamos a desaparecer las mujeres, entonces como, no sé, esa es mi apreciación, puedo estar Uh-huh. equivocada, pero Uh-huh. mirándolo desde dentro como que me da esa impresión. Sí. Y Carla, por tu parte, ¿en Bolivia pasa algo similar? Bueno, acá en Bolivia el tema de la ciencia ficción en general es un tema muy escaso. Acá en Bolivia las editoriales, los concursos literarios, las instituciones, digamos, más serias de literatura no la toman muy en cuenta, toman en cuenta lo que es el costumbre, no novelas que van, pero cuando uno quiere escribir algo que va un poco diferente a lo que se sale de ese molde, no te suelen tomar en cuenta, ¿no? O sea, no, Uh-huh. un premio literario es carísimo y muy poco.
poco. Hay autores y en este último tiempo han empezado a surgir muchos autores, pero gracias a la autopublicación y a que publican por internet. Pero los autores que yo conozco, que son realmente pocos, empezaron con una editorial, que es una editorial muy grande aquí en Bolivia, que afortunadamente sí le está dando espacio al género y a muy pocos, ¿no? Y hace un tiempo también había un grupo aquí en Bolivia que se llamaba todo lo que era la literatura fantástica, ¿no? Ciencia ficción. Creo que ya se disolvió el grupo, pero bueno, este grupo fue el que impulsó un poco el tema y con la ayuda de esta editorial que fue Quipus empezaron a publicar. Pero realmente escritoras, mujeres de fantasía, de ciencia ficción, creo que no podría mencionar así a muchas. Se me viene a la cabeza tal vez una o dos escritoras bolivianas y hay nada más, ¿no? No hay mucho. Uh-huh. ¿Y a nivel de fantasía también pasa algo similar? ¿Perdón? A nivel de fantasía, dejando un poquito atrás la ciencia ficción, si vemos escritoras que escriban fantasía. Fantasía hay un poco más de fantasía. Yo, por ejemplo, escribo también más que nada fantasía. Escribo fantasía con toques de ciencia ficción pura, digamos, como tal. Recuerdo un par. Hay una que es muy conocida aquí en Bolivia, que es por la de Cuando en Cuando Saturnina, que es ciencia ficción indigenista. Hay otro autor también varón que escribe ciencia ficción indigenista y por eso ha llamado la atención, ¿no? Porque si uno escribe, no sé, un space opera, tal cual, no se toman a consideración, ¿no? Lo toman muy como literatura extranjera que no debe ser tomada a consideración aquí en el territorio boliviano. En cuanto a fantasía, sí hay más espacio, un poquito más. No lo publican mucho las editoriales, es rarísimo, a menos que sea infantil. En infantil sí, pero cuando uno escribe fantasía que ya es juvenil o para adultos, tampoco se toma muy en cuenta, pero sí hay más cantidad de escritoras, mujeres, de fantasía que no sé lo que conozco. Uh-huh. Ya. Oye, interesante lo que está pasando. Ya nos están saludando algunas personas. Javier Cuevas, nuestro escritor de Valpunk el género que está escribiendo, dice, hola, llegué a las 5 y descubrí que era a las 7. Sí, hoy día de manera extraordinaria lo estamos haciendo a las 7. Así que Armando también nos está saludando, Armando Roseló, gran escritor de ciencia ficción nacional. Así que eso. Por tu parte, querida Cristina, ¿cuál ha sido tu experiencia como escritora en general? Bueno, la verdad es que, como dice la compatriota aquí boliviana, a las mujeres de repente nos han dejado un poquito de lado, pero yo creo que esa cosa la estamos cambiando y eso es como es súper rico porque estamos sacando la voz y estamos demostrando que también tenemos cosas que decir. Yo creo que eso es súper importante. Uh-huh. Y con Yamila aquí creo que hemos demostrado un poco que nuestra imaginación, que nuestra creatividad también es entretenida de leer, también es entretenida de conocer, también es entretenida de experimentar, etcétera. Así que yo creo que la cosa está como un poco cambiando. Yo creo que el tema va abriéndose para nosotras y qué rico que nos estén dando la oportunidad de conocernos. Eso es Sí. súper importante. Yo creo que en cierta manera nadie se ha percatado hasta el minuto que la madre del género de la ciencia ficción es una mujer. Es Mary Shelley, directamente, que es quien crea el moderno Prometeo o Frankenstein. De ahí para Así adelante es. viene todo. Y también tenemos grandes escritoras por ahí, así que es cosa de darse una vuelta y empezar a buscar. Úrsula K. Le Guin es una de las pesos pesados, y no solo en ciencia ficción, también en fantasía heroica también. Así que ella es la mamá de los colegios de magia. Uno de los puntos que muchos olvidan eso. Antes que Harry Potter apareciera, o otras partes que mencionaran colegios de magia, la que hace todo esto es justamente Úrsula. Así que es bastante interesante. Así es. Bueno, sigamos adelante. Ya. A nivel latinoamericano, ¿cómo creen ustedes que están chicas en comparación con el resto?
Buena nosotros. pregunta. Levante la mano quien quiera comenzar. Pero, onda, nosotros como Sí, autora como o autora, país. ustedes como autoras Ah, a nivel, así como autoras a nivel latinoamericano, ¿cómo encuentra que están? yo, Sí, ya, dile. ya. En mi caso, yo estoy al debe, pues, porque como comentaba cuando me presenté o saludé, yo partí escribiendo ciencia ficción. Eh, y esa es mi ópera prima y bueno, quedó ahí en stand-by porque sentí que le falta mucho. Claro, ahora sí la puedo tomar y reescribir completa, no hay drama. Pero como sentí que me faltaba, lo dejé ahí un poco de lado. Pero en otras circunstancias escribí, no sé, pues guiones de ciencia ficción, sí he escrito algunas cositas. Lo que les comentaba, los relatos que estoy haciendo para mi canal, ahí también hay un poco de ciencia ficción, como La Llamada, por ejemplo. Ujú. Eso va más por el lado de ciencia ficción porque es una situación en el futuro relacionada un poco con algunas cosillas que están pasando ahora. Pero eso, pero yo me siento muy al debe con eso porque fue mi género inicial y me especialicé más en la fantasía medieval, que es otra de mis pasiones, Ujú. pero debo escribir ciencia ficción realmente, porque creo que una como escritora o escritor, da lo mismo, tiene que, sí, especializarse en alguno que va a ser como su género más fuerte, pero también ir probando y desarrollando historias en otros géneros. Ser versátil, eso, ser versátil. Entonces, sí, voy a empezar a Ujú. escribir de nuevo ciencia ficción, sí, prometido. Sí, acá está diciendo Javier Cueva, antes que continúen respondiendo al resto, el panel dice, estoy viviendo con mi pareja y dice que que le causa indignación que ninguna traiga su sombrero de bruja. Ella tiene Yo puesto tengo el la suyo. cara. Ya. Sí, pues es Halloween, así que Sí, eso. po, Sí, sí, sí. Bueno, nuestro también día. sí, sí. Bueno, también nos está aquí Armando comentando que no debemos de olvidar al Aldunate, eso es verdad. A la gente que Mm. está en este minuto con nosotros, le pedimos que empiecen a hacer sus preguntas a nuestras panelistas, que son hoy día las estrellas invitadas y que se han tomado nuestro conversatorio. Ya, ¿quién sigue con esto? Por tu parte, Cristina. Bueno, la verdad es que eh, este tema de los géneros a mí me cuesta un poco porque yo empecé escribiendo como algo muy realista, pero de a poquito como que fui pololeando así con el tema del terror y un día me aventuré y escribí algo un poquito más de ciencia ficción. Eh, Ajá. la verdad es que siempre me ha gustado la ciencia ficción en el sentido como de ver películas, de cositas entretenidas, Star Wars, que me gustó desde siempre, pero nunca me había como aventurado a escribir algo que tuviese que ver con eso. Y hace un tiempo atrás participé en una antología que yo dije, bueno, voy a probar acá. Y la verdad es que lo encontré súper entretenido. Así que no descarto seguir incursionando en esta cosa como tan como científica, ¿te fijas? Porque la verdad es que el género tiene un poco más que ver con el tema de la cosa, no sé, de poner un poco el tema como tecnológico, ¿cierto? Así que siempre está la oportunidad, la creatividad de poder poner algo en ese sentido. Me Ujú. siento un poco como eh, que estoy instada a participar en ese género. Sí, sí. Que me están escribiendo por interno. Por tu parte, Carla, ¿qué piensas? Sí. Bueno, lo que yo escribo más que nada es fantasía con ciencia ficción.
En estos momentos lo que estoy haciendo son 2 libros. Una es parte de una saga que es mayormente fantasía, pero va avanzando hacia ciencia ficción. El primer libro es fantasía más épica, pero con tal va avanzando la saga, se va volviendo más ciencia ficción distópica. Y otro libro que estoy escribiendo es uno también que habla de multiversos, ¿no? De viajes a través de dimensiones y de vidas paralelas. Ambos libros los estoy, bueno, el primer libro de mi saga de fantasía, que digo, tiene ciencia ficción porque es una saga que, si bien todo parece medieval, en realidad sucede en el futuro, ¿no? Sucede después del cataclismo miles de años en el futuro, entonces como una post-distopía. Y el otro libro recién lo voy a empezar ya a publicar también por internet. Bueno, yo también estoy en lo que es la ciencia ficción, no había pensado en incursionar demasiado. Mis primeros libros más que nada son de romance, de comedia. Mi tercer libro es el de fantasía y siempre he pensado más en ese tipo de géneros, pero me he dado cuenta que la fantasía y la ciencia ficción en muchos casos pueden ir de la mano. Me gusta mucho cuando se mezclan esos dos elementos de lo científico, de lo que tiene explicación, tiene racionalidad, mezclado con lo que posiblemente no la tenga, ¿no? Con lo que es la magia, con lo que es los sucesos que no tienen realmente una explicación científica, ¿no? Entonces me gusta mucho ese contraste y me gusta combinar ambos géneros. Perfecto. Ya nos están llegando algunas preguntas, señorita. Por ejemplo, vamos a ir colocando en pantalla para no quedar de mentiroso. Javier Cuevas nos dice, ¿ciencia ficción dura o blanda? ¿Y qué consideran por ciencia ficción dura y blanda? ¿Quién comienza? Ay, el eterno debate. Te odio, te odio. A ver, es que ya se puede dar como la mezcla, pues. Entonces, a ver, primero la ciencia ficción dura yo la considero más las ciencias, por ejemplo, física, química por ese lado. La biología como que me queda al medio, entre dura y blanda. Y las blandas que son ya prácticamente todo lo que es humanista, que es mi lado, porque Sí. yo soy profe de lenguaje, periodista, entonces por ese lado es como más cercano a mí la historia. Pero se pueden mezclar, entonces lo que salga en realidad, o sea, para mí, en lo personal, guiarme mucho por ciertas como definiciones me limita y me aburre y ya no escribo más. Yo prefiero escribir libre lo que vaya saliendo, si se va mezclando bien y después lo clasifican, bien, pues. Pero el asunto es contar una buena historia, eso es. Porque en un minuto esa historia puede parecer ciencia ficción, en otro minuto puede parecer fantasía, y en otro minuto una mezcla de las dos. Entonces, o con terror, como pasó, por ejemplo, con la saga de Aliens, ¿cachai? Que es terror con un poco de ciencia ficción entre medio. Entonces, lo que salga, pero que salga bien. Es una cruz de género que se llama ciencia terror. Claro, entonces, ¿cachai? Para mí no, como clasificarse desde antes, no me gusta mucho. Que salga la historia, después la clasificamos. Porque si no, uno se empieza a limitar. Porque, ay, chuta, es que tengo que adecuarla para que sea... No, olvídense de esa cuestión, si hay que contar una buena historia, punto. Después los estudiosos que le pongan el nombre que quieran, la clasificación que quieran, la etiqueta que quieran. La cuestión aquí es escribir. Sí. Punto. Por tu parte, sí. Por tu parte, Carla. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que últimamente yo sí he notado mucho esa necesidad de la gente por clasificar, ¿no? ¿Qué subgénero es mi novela? ¿Qué género es? ¿No? Y tiene que encajar y no tiene este elemento que no pertenece a este género, entonces no pertenece, ¿no? Por ejemplo, Star Wars no lo clasifican ya como ciencia ficción, es fantasía científica, porque no tiene totalmente elementos de lo que es la ciencia ficción dura, no es totalmente científico, no es totalmente comprobable, tiene muchos elementos de fantasía, la misma fuerza es un elemento que no tiene explicación científica, es como hablar de dioses, como hablar de algo espiritual, como hablar de la magia, entonces ya no se clasifica, ¿no? Como ciencia ficción dura, entonces sí, también estoy de acuerdo en que limita mucho eso, yo noto eso mucho en los nuevos escritores que se preocupan demasiado, ¿no? En esos tecnicismos de mi novela tiene que tener estos elementos y si no los tiene, no está
él no le va a decir que su ser tiene magia porque tiene que tener una explicación racional, ¿no? Y no tiene por qué tener explicación racional todo, la ficción es eso, es invento, ¿no? Mientras tenga lógica y coherencia dentro de la misma trama, para mí es suficiente, y la clasificación, pues, bueno, ir un poco también por el gusto personal, por lo que necesita la historia. Tal vez hay historias donde lo fantasioso no tiene ninguna cabida, hay historias donde uno puede ser mucho más flexible, dependiendo qué quiere uno narrar, ¿no? De más. Para ti, Cristina. Mira, yo pienso algo bastante parecido a las chicas. Creo que las clasificaciones son un poco como que nos coartan en nuestra creatividad. De pronto uno puede tener una idea como súper futurista, qué sé yo, entretenida, y la escribes nomás, o sea, libremente. Y bueno, el que la lea puede como decidir quizás para qué lado se va, pero finalmente tu creatividad va mucho más allá de eso. Es decir, tú puedes tener ideas súper tecnológicas, como decían por ahí, pero también puedes tener ideas de otro tipo y también son igualmente entretenidas, que tienen como esa cosa fantástica, ¿cierto? Y seamos libres, o sea, escribamos, como decía la Yamila, lo que queramos y después la persona que lo lea lo clasifica. Pero uno tiene que entregar su historia, su creatividad, te fijas, de una forma súper natural. Y eso es como lo entretenido, encuentro yo. Así es. Bueno, se nos viene integrando en esta parte directamente desde Ecuador la señorita María Alejandra Almeida. ¿Cómo está, bella dama? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, Mil sí. disculpas, ¿saben? Se acaba de cruzar los horarios. Yo creía que era un poco más tarde, que teníamos 1 hora de diferencia, y realmente tenemos ahorita 2. Pero bueno, estoy con ustedes. Un saludo muy grande a Carla, a Yamila, a Cristina y por supuesto a Roberto. Es un gusto muy grande poder estar compartiendo panel con todas ustedes. Y nuevamente aquí en LP Magazine. Me siento muy feliz. Sí. Y felicitaciones porque está recién casada, así que felicitaciones. Sí, sí, felicitaciones. Carla, para... Todo, pero... Sí. Bueno, vamos entrando en materia. Nos estaban preguntando directamente si las damas del panel preferían la ciencia ficción dura o la ciencia ficción blanda. ¿Con cuál te vas quedando tú? Bueno, lo que alcancé a oír, creo que estoy también de acuerdo con las colegas. Las clasificaciones siempre son una especie de camisa de fuerza, ¿no? La ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda, a veces, como escritora realmente, yo prefiero hasta fluctuar a veces entre género, también con la fantasía, con temas que no son 100% de ciencia ficción, sino metiendo temas fantásticos. Entonces estoy de acuerdo en lo que han dicho también mis colegas, que más que preferir, yo realmente disfruto con las historias. Adoro la ciencia ficción, adoro la fantasía, pero prefiero no clasificarlas en un género específico, sino más que nada disfrutarlas, ver cómo se va desenvolviendo la historia. Y algo que me gusta mucho de las historias, sea cual sea el género, es la verosimilitud. Es decir, sea que elijan fantasía, ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda, tiene que ser verosímil, y es algo que los lectores solemos darnos cuenta muy fácilmente. Entonces también intento que cuando sean ya mis propios escritos haya verosimilitud, cualquiera sea el género que esté eligiendo. Así es. Ya tenemos una segunda pregunta por parte de José Hernández, directamente desde Fantástica Sin Fronteras y también de LDP, que también es parte del grupo. Así que vamos saludando a José, que aquí ya nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿creen que hay algún estereotipo en la ciencia ficción que deba evolucionar para adaptarse a la literatura femenina? Ya empezamos con problemas. Sí. Ya empezamos con problemas. José, te dijimos. No aprende José, no aprende José. Usted no aprende, Están a seguir pegando. No aprende. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, adelante. Ya, eso de literatura
femenina, ¿what? Ujú. ¿Qué es eso? O sea, en primer lugar, ¿qué es eso? Para mí no existe literatura femenina en lo que es ciencia ficción, fantasía, no. Es literatura, cada uno escribe como quiere, desde donde quiere. Porque eso de poner literatura femenina, literatura masculina, ya lo están segregando. ¿Para qué? Si se supone que estamos escribiendo todos igualitariamente. Entonces, como, no, en primer lugar, yo descartaría, desde mi perspectiva, el asunto este de literatura femenina. Sí se puede a lo mejor que tenga un sesgo más hacia lo femenino, ok, ya, podría ser, pero ponerle de inmediato así como que porque eres mujer escribes literatura femenina, no. Es como decir, ya, tú tienes que escribir siempre desde la perspectiva de el discurso feminista. ¿What? ¿Por qué? ¿Qué me obliga a eso? ¿Por ser mujer? No, yo escribo lo que se me viene en gana. Hay estereotipos, no sé, el héroe, perfectamente mujer, hombre, da lo mismo. La princesa que tiene que ser salvada, según esto del viaje del héroe. Bueno, el príncipe que puede ser salvado, ¿cuál es el drama? Y se da. La cuestión es que escribamos de manera fluida, no porque nos impongan que tengamos que cambiar algo, no que se note forzado, porque meter a un personaje LGTB, por ejemplo, en una historia forzadamente y que lo use simplemente de adorno porque políticamente es correcto, no sirve. Si el personaje no va a tener una buena trama, ¿para qué lo vas a poner? Por ejemplo. Hay ahora, a ver, Joseph Michael Brennan está escribiendo, que es el escritor de La ceniza del juramento, está escribiendo ahora una novela que es LGTB. Lo estaba publicando de a poco en Wattpad, creo que es. Y le está yendo bastante bien, a la gente le gusta. Y ahí está. ¿Cachai? Y ahí está. Y escribe fluido y le sale y están los personajes y a la gente le encanta la historia porque buscan la historia. Y esa lo van a clasificar como, no sé, por literatura masculina, femenina, trans, gay. Es literatura, son historias. Eso es lo que hay que normalizar, no hacer la discriminación, porque si empezamos con que esto es esto otro, ya vamos a caer en lo mismo. Y no, pues, si se supone que estamos mirando el asunto con inclusión, ya, pues, entonces miremos desde la inclusividad, o sea, en literatura, todo, sin una clasificación así, femenina, trans, masculina, no, es literatura, punto. Si no, vamos Yo a pienso caer igual que la Yamila, lo que pasa es que hay voces también, y de pronto yo puedo tener una voz súper masculina, ¿cachai? O un escritor puede tener una voz súper femenina, pero depende de cómo tú lo desarrolles. Claro. Entonces, creo que esa cosa de la clasificación, chuta, chiquillos, dejémosla, o sea, no, ya no, somos todos iguales. ¿Para qué? Todos tenemos una voz y todos podemos expresarla de manera diferente. Así de simple. Alejandra, por tu parte. Sí, bueno, esto de las voces femeninas, de la literatura femenina para mujeres me recuerda mucho a todo lo que es los años 1800, cuando las mujeres intentaban con los seudónimos ser escuchadas, ¿no? Creo que sí es importante recordar que ahora estamos en un tiempo diferente y más que literatura por mujeres o hecha por mujeres para mujeres, no, es ya salir de esa idea y leer lo que sea, que sea escrito por quien quiera que sea, y repito lo que dije antes, ¿no? La historia tiene que ser juzgada más por otro tipo de elementos, verosimilitud, la belleza de cómo está escrita, el lenguaje, la temática, más allá de que sea escrita por mujeres o para mujeres. Y claro, la verdad es que ese tipo de literatura que está escrita por mujeres para mujeres tiene otro estilo, ¿no? No creo que deberíamos, no sé si a veces es esa la literatura de la que estamos hablando, sino son otras cosas. Sí, concuerdo mucho con mis colegas de que es mejor salir de esto y empezar a juzgar las historias por otro tipo de elementos, más allá por la
quién lo escriba, sino cómo lo escribe y por qué lo escribe, cuáles son los personajes, la verosimilitud que ya menciono, los escenarios del mundo, si es que, por ejemplo, es un tema de ciencia ficción, ahí sí podríamos hablar ciencia ficción dura, si es que está establecida dentro de temas rigurosos científicos, o si es algo más blando, estilo Las Crónicas Marcianas de Bradbury, etcétera, pero no tiene que ver con el tema de si es femenino o no. Eso es algo que más bien es un estereotipo que se está poniendo mucho por el tema de mujeres las que escriben, pero no necesariamente es una literatura para mujeres cuando están escritos por mujeres, y es algo que tenemos que ir rompiendo, considero. Por tu parte, Carla, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, evidentemente se sigue un poco con el estereotipo de lo que es una literatura de mujeres, y piensas que si es de mujer, escribe para mujeres, y es, no sé, que tiene ciertos elementos más nobles, más románticos, ¿no? Y que cuando escribe un varón es más rudo, va más a la acción, y al final de cuentas esto es un estereotipo, y se sigue repitiendo, ¿no? Yo participo mucho en estos foros de Wattpad, por ejemplo, donde hay escritores de toda edad, sobre todo más jóvenes, y tienen muy metidos en la cabeza, o sea, hay, sobre todo los varones, ¿no? Tienen esa idea de, mi libro está escrito por varones, por lo tanto no tienen los elementos que las mujeres suelen poner, ¿no? Y lo promocionan así, literal, su promoción es, quieren leer un libro escrito por un varón, y quiero leerlo porque está escrito por un varón, ¿no? Y les digo, o sea, perdón por la palabra, pero ¿qué lo escribes con el pene? O sea, ¿cómo escribes por ser varón? ¿Qué diferencia existe con lo que escribe una mujer, ¿no? Otra cosa es que haya géneros donde sí haya más presencia masculina y géneros donde haya más presencia femenina. Eso, sí, por un tema histórico, por un tema de mismo género, ¿no? Por un tema social, que sí, por ejemplo, en la actualidad la mayor parte de novelas de romance son escritas por mujeres, y la mayor parte de novelas tal vez de fantasía, habría que encuestar, no lo sé, pueden ser escritas por varones, pero son rezagos que han quedado todavía de esta separación de géneros, ¿no? De que las niñas las educamos para que les gusten las princesas, y a los niños les educamos para que les gusten los autitos, ¿no? Entonces eso también se ve un poquito reflejado en lo que uno puede llegar a escribir al futuro, pero no es que realmente por ser mujer voy a escribir una literatura que tenga características específicas para mi género, ¿no? Así es, me parece muy buena respuesta, de todas. Yo te pregunto a ti, Roberto, ¿qué piensas? Dígame. La cosa tiene que ser aparte, nos podemos mezclar. ¿Qué piensas tú? Mira, yo siempre lo he dicho, y déjenme mentiroso si es así, la Yamila lo sabe perfectamente. Por ejemplo, yo toda mi vida he trabajado con hombres, mujeres, no he tenido ningún problema, sus condiciones sexuales, ya sus condiciones social, religioso, político, lo que sea. A mí lo que me interesa es que el tipo realmente sepa escribir, que sepa hacer su trabajo y se sepa desenvolver muy bien en lo que hace. Si el tipo no me funciona para la casa, se busca otro. Yo no tengo ningún problema en eso, porque en eso, como estoy comentando, no tengo ningún problema. A mí me interesa la persona que escriba, que se desarrolle como persona y se desenvuelva como profesional y lo demuestre. Lo demás no tiene nada que ver una cosa con otra, nada que otra. Por ejemplo, si se me vino recién a la mente, cuando yo leí Frankenstein por primera vez, de Mary Shelley, descubrí directamente algo que no me había notado, eso sí, a diferencia de cuando lo escriben los varones, eso sí, la naturaleza del doctor Victor Frankenstein, podríamos decir que estaban explotando como el lado más femenino del personaje, el más sensible, porque nunca había visto una sensibilidad tan a flor de piel como la tiene el doctor Frankenstein a la hora de relacionarse con la criatura y de cuestionarse a sí mismo muchas veces su trabajo. En cambio, cuando escribe un hombre es mucho más duro, le interesaría un comino sus propios sentimientos y simplemente lo único que querría sería acabar con la criatura, pero acá no, Víctor tiene sus propios conflictos internos y que los refleja muy bien. Y que de una manera increíble, que a mí me encantó eso en la novela, porque no había visto un personaje que se saliera como el estereotipo del macho alfa que va con todo por delante sin importarle nada y vamos destrozando y golpeando todo y
y ganando. No, acá vemos un hombre con sus virtudes y sus defectos. Un ser humano, Un ser humano, común y justamente, un ser corriente. humano, común y corriente. Como les digo, Como todos. como todos. Entonces, yo no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema. Si es hombre, mujer, código lesbiana, gay, colores políticos, nada, nada, ni religioso. A mí me gusta leer el tipo o que trabaje directamente por lo que es, que se entregue directamente. Lo demás ya es, es como diría mi madre, harina de otro costal, que no tiene nada que ver, que a mí no me importa. A mí me importa lo que el tipo puede entregar, su arte, por llamarlo de alguna manera. Los demás son pelos de la cola. Ya, tenemos aquí otra pregunta de Javier Cuevas, que nos está diciendo en este minuto. Entonces dice, entonces existe la literatura LGTB más, ¿y qué es? ¿Qué dicen, chiquillas? Mira, perdón, yo llego y me tiro nomás. Dale, No, pues, dale. usted es de la casa, pues. Pero es que la chiquilla están ya, po. Por eso. Uy, pero es que me sale al tiro, lo siento. Mira, a ver, es que la literatura, perfectamente una mujer puede escribir una historia de gays, ¿ya? Ejemplo clásico, el yaoi. El manga yaoi y el anime yaoi escrito por mujeres, la mayoría, hay poquitos varones, muy poquitos, pero es escrito por mujeres que son heteros y escriben literatura o escriben historias en que tenemos amor, boy love que le llaman, ¿ya? Entonces como, no, pues se tomó una mujer, tomó dos personajes, los juntó, le creó una historia de amor y chao, listo. Perfectamente un hombre puede escribir una historia de amor entre dos mujeres y chao, listo. ¿Cuál es el problema? Y eso hay que clasificarlo de literatura gay, ¿por qué? Si está contando Yo una también historia creo nomás. que hay que aventurarse un poco, chiquillos, o sea, depende de lo que, en el contexto en el que estés tú, en lo que te está pasando, y ahí van naciendo las historias, o sea, Claro, creo que clasificar es como tan extraño para mí, por lo menos yo soy del siglo pasado, pues chiquillos, o sea, estamos hablando de otra cosa, pero creo que uno tiene que escribir del corazón y ojalá que las personas que te lean entiendan eso y sientan las cosas que tú les quieres transmitir. Yo creo que eso es lo más importante. Hay que aventurarse, escribir desde el corazón. Para mí es eso, o sea, yo no soy una persona como súper estudiosa para nada, yo soy súper autodidacta. He aprendido mucho con mi marido, obviamente, porque él es seco, pero, pero yo escribo desde el corazón y creo que eso también es súper válido y la gente lo aprecia, tus lectores lo aprecian. Uh-huh. ¿Qué dice el resto de las invitadas, de los panelistas? Bueno, el tema de la literatura LGBT también es cierto que yo conozco editoriales especializadas en literatura LGBT, se dedican solamente a publicar este tipo de novelas, muchas, ¿no? Como Wattpad y otros más, que tienen mucha fuerza ese tipo de literatura, que no es el género, ¿no? Porque algunos lo marcan como género y no es, ¿no? O sea, no tendría por qué ser un género en específico, pero sí he visto que muchos grupos lo están queriendo mostrar como una forma de visibilización, ¿no? De que como siempre en la historia han sido las historias más rezagadas, incluso vetadas, censuradas, prohibidas, ahora están intentando ponerle la etiqueta para darle visibilidad, ¿no? Y ahorita uno entra a la mayor parte de portales de escritura en internet y lo que más hay es literatura LGBT, ¿no? Ahora, lo clasifican así, como les digo, como una forma de visualización, pero no es un género, ¿no? Porque la preferencia sexual de tu personaje en realidad no tendría por qué afectar, a menos que sea una novela que hable específicamente del problema, por ejemplo, que le puede suceder a un personaje que, no sé, que es transexual, y cómo lo percibe, cómo lo percibe su familia, ¿no? Entonces ahí hablamos de una problemática social, pero aún así el libro sigue sin ser específicamente un género de literatura trans, sino es una novela que habla de un tema social, pero específicamente a un grupo poblacional. Uh-huh. Sí.
¿Y por tu parte, Alejandra? Bueno, yo estaba pensando en qué son las clasificaciones o los géneros, ¿no? Es la posibilidad de juntar cualquier cosa, no solamente la literatura, basado en ciertos criterios para organizarla y para que se pueda encontrar símiles. Entonces, efectivamente, pueden no existir tal vez ciertas cosas, pero por la cantidad de símiles que se empiezan a hacer, bueno, y por los gustos, por ejemplo, la literatura para LGBT. De que no necesariamente las personas que hayan escrito historias de personas LGBT sean necesariamente que estén dentro de este tipo de clasificación, simplemente escribieron su historia, solamente que ahora sí, como hay tantas historias símiles y un público ávido de también ese tipo de historias, pues empiezan a juntarse las historias, más fácil encontrarlos para el lector. Entonces, las clasificaciones más sirven para eso, a mi modo de ver, para que luego las personas vayan a buscar cosas similares a lo que les gusta. No necesariamente como para encasillar a uno o cual libro en cierto punto, ¿no? Porque definitivamente hay libros que son hasta muy, muy difíciles de clasificar. Hay esta novela de Neil Gaiman que se llama American Gods, que ganó el Hugo, ganó el Nebula, ganó el ni sé qué, y no saben si es ciencia ficción, no saben si es fantasía, no tienen idea si es que es realismo mágico, nada. Entonces, y él dice, yo también no sé qué, solamente sé que lo escribiste me encanta. Entonces, bueno, hay los lectores, hay los que aman y los que no, y los que lo odian. Y ahí sí ya son los lectores los que deciden si lo ponen en ciencia ficción, lo ponen en fantasía, lo ponen en realismo, lo ponen en magia, en psicomagia, donde sea, ¿no? Entonces, más el tema del lector que le sirve para poder buscar símiles. El yaoi que mencionó mi colega, sí, es algo bien interesante porque, claro, al inicio eran historias, sobre todo hechas por mujeres, y luego se quería conocer más de eso y empezó a nacer el género del yaoi, o hay el yuri, o hay el shonen, o hay el shoujo en anime. Entonces, es para que tú busques más o menos estos símiles y de las cosas que, bueno, son afines a ti. Entonces, eso básicamente. Concuerdo totalmente con lo que dijiste. O sea, al final es lo que uno quiera leer, lo que uno quiera buscar. Y de repente te encuentras con un texto que ni siquiera buscaste leer, pero te llama la atención y lo lees, independiente del género que sea, ciencia ficción, que es lo que nos está trayendo ahora a esta conversación, pero de repente hay personas que nunca han leído algo de ese estilo y se asombran porque encuentran algo interesante en eso. Entonces depende mucho de lo que estás buscando también, de lo que necesitas en un minuto en específico, que puede ser cualquier cosa. No lo sabes hasta que lo tienes ahí enfrente. Entonces podemos decir que somos más abiertos de mente actualmente a la hora de leer y escribir, y no tenemos ninguna condición a quién va dirigido nuestro escrito, simplemente va para el lector en general. Yo pienso así. Sí. Y fíjate, yo que escribo bastante literatura para niños, me sucede que no soy yo la que decide luego a qué edad va. Eso también ya es un tema de las editoriales, sino yo presento un manuscrito que para mí puede ser leído por quien sea, ¿no? O sea, porque el lenguaje además infantil juvenil puede ser, dependiendo, es leído por los niños más chiquitos o por los más grandes, o es más juvenil o es más infantil, pero no necesariamente es de 8 a 10, como le ponen si ya la editorial, la que la cataloga y dice, no, es que tu libro va a ser mejor vendido de 8 a 10 porque además tiene que estar dentro de un plan lector y lo vamos a colocar aquí, pero lo decide también el editor y la editorial. Al menos como escritora a mí me pasa que yo escribo y me expreso libremente como artista, y luego sí será el editor y incluso los lectores los que dicen no han catalogado mal el libro, no es tanto para 8 a 10 sino para 12 en adelante por el vocabulario o por lo que sea, o hay chicos que tienen ya una experiencia, un desarrollo lector mucho más ávido, mucho más fuerte, entonces pueden leerlo incluso antes, y eso también pasa con novelas que no son tan dirigidas a este público en general, ¿no? Que pueden ser leídos o por adolescentes o por quien sea que se enganche con el libro a la edad que sea. Es más el tema del receptor, el editor o los lectores los que luego van, creo que clasificándolo para justamente luego, por las cosas que les gustan a cada persona, ¿no? A nivel editorial, a ver, la mayoría de las personas que están acá han publicado en pequeñas editoriales o pequeñas
editoriales que son independientes. Las grandes editoriales, ¿ustedes creen que están interesadas de repente en publicar mujeres que escriban el género de ciencia ficción? Bueno, ya tenemos el caso de Ursula K. Le Guin, como hemos dicho, pero ya ella es un mito, una leyenda ya, pero las nuevas generaciones, y no las tan nuevas, ¿ustedes creen que eso puede realmente interesar al mercado editorial? Wow, igual es una pregunta bastante difícil de responder. No lo sé. El tema es que igual estamos dispuestas a presentar nuestros escritos, pero finalmente ellos piensan que el mercado es el que decide. Y si el mercado decide que sí, bienvenido sea. Y si el mercado decide que no, bueno, seguimos adelante. Así de simple. Sí. Chicas, ¿qué dice el resto? Es que ahí en esto del mercado hay que decida o no decida, está la trampa justamente de las editoriales, porque ¿cómo vas a saber lo que quiere la gente si, por ejemplo, estás presentando un título de ciencia ficción, si les va a gustar o no, si no lo han leído? Entonces, como Denos pisarse la la cola. oportunidad. Claro. Por otro lado, a lo que han estado apostando mucho las editoriales grandes a textos escritos por youtubers. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un público, sí, ok, ya tienen un público, pero son libros que tú, los comentarios que me han llegado de gente, porque yo leer youtuber en realidad no me interesa mucho, excepto hay uno que por el género, que a lo que él apunta, digamos. Pero leer un libro, no sé, pues de Yo Soy Germán es como, ya. Tiene su público, bien, pues, ok. Pero tú empezás a ver cuál es su público, son puros cabros chicos. Y tú dices, bueno, y la gente que realmente escribe, se preocupa, investiga para su historia, crea un mundo espectacular, ¿por qué no le dan la oportunidad? O sea, ¿qué es lo que está pasando con la gente los editores que escogen los libros o la historia para presentarla al público? Cada vez están tratando al público de más idiota, que no puede elegir, o simplemente están vendiéndole cosas sencillitas, como pasa con género del reggaetón, por ejemplo, que una misma canción tú la escuchas y es lo mismo en todas. Entonces, como, ¿qué está pasando? O sea, está bien, está su público, pero no nos dejen de lado al resto, que hacemos todo un trabajo, que para nosotros es algo profesional, que no es solamente un hobby, es una parte importante de nuestro desarrollo como profesionales, de escribir una historia, dedicarle tiempo a la historia, investigar para la historia. Y ojo, no le pasa solo a las mujeres, les Claro, pasa no también a los solamente. hombres. Sí. Sí. Alejandra, Carla, por su lado, ¿qué piensa? Bueno, yo la verdad sí discrepo un poco porque sí creo que va de acuerdo a tendencias. En la literatura hay modas. Hace unos 5 años atrás recordemos que sí se puso muy era la ciencia ficción distópica. Empezó con Los Juegos del Hambre, que fue una sensación absoluta, escrito por una autora mujer. Continuó con la saga de Divergente, que también es otra saga de ciencia ficción escrita por otra mujer, y luego continuó con otros libros que ya iban más o menos de acuerdo a ese género, ¿no? Se pusieron muy de moda, más o menos debió ser que hubo un boom de literatura, ¿no? Maze Runner también se puso muy de moda, Ya. intentaron hacer una saga que no surgió, pero fue tipo de literatura hasta que la gente ya como que se ha atado un poco. Antes de eso estaba de moda lo que eran los vampiros, ¿no? Acordémonos de Crepúsculo por el año 2009, 2010, y todos los libros casi que uno leía de vampiros, ¿no? Entonces, sí hay tendencias, ¿no? Yo creo que la época de la ciencia ficción distópica ha sido muy de moda en este tiempo, ¿no? Que les digo, entre el 2013 y el 2015 han sido escritas por mujeres. Tanto así que muchos decían que ya no están publicando nada de varones y todo, para tener éxito tienes que ser mujer y escribir
presentes, ¿no? Y no es así, como ya decíamos antes, la literatura no tiene género. A muchos sí les molesta el hecho de que, por ejemplo, las protagonistas sean mujeres, ahí es otra diferencia, ¿no? Los Juegos del Hambre, la protagonista es mujer, está contado desde el punto de vista de una protagonista mujer, y sí, ardió mucha gente ahí, ¿no? Muchos machistas se enojaron por eso, ¿no? De por qué es mujer, ¿no? Y decían, no es que sea machista, no es que no sé qué, pero, ¿no? ¿Por qué hay una mujer protagonista en un género que normalmente lo pensamos para varones, ¿no? Pero en el tema ya de qué publican las editoriales, en mi experiencia aquí en mi país, las editoriales pequeñas, como ya les estábamos conversando antes, publican puro costumbrismo, ciencia ficción hay una, que de hecho es una de las más grandes del país, que es Quipus. Esta sí publica ciencia ficción, publica bastante ciencia ficción. Otras es muy difícil, ¿no? Que se publiquen, pero las grandes yo creo que no tanto se fijan en que la historia sea interesante, sea buena, sea trabajada. Obviamente se fijan en que venda, ¿no? Entonces, para ver si va a vender, también ven qué está pidiendo el mercado, qué está de moda en ese momento. Si en estos momentos la ciencia ficción no está vendiendo tanto, porque también depende un poco de qué se esté dando en el cine, no van a publicar tanto ciencia ficción, van a publicar el género que ellos consideren que venga más, ¿no? Entonces, obviamente eso sí nos perjudica a todos, pero es precisamente por ese motivo que a mí no me gusta tanto el mercado editorial, no me gusta publicar con editorial. Yo creo que el futuro de la literatura va a ser la autopublicación, con portales como Amazon, por ejemplo, donde la gente, donde todos estamos un poco en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, no es, las editoriales a veces trabajan con rosquitas, con élites, con grupitos, ¿no? De si te publico es porque eres de mi grupito, porque eres mi amigo, porque has ganado un premio, y a otros escritores que son más nuevos, más jóvenes, que escriban tal vez algo completamente nuevo y diferente, que no sea comercial, no le dan la oportunidad, ¿no? Pero yo creo que estas plataformas como Amazon y de la impresión bajo demanda están dándonos una oportunidad en la que básicamente todos entramos con igualdad de condiciones y uno va a sobresalir y otro no va a sobresalir, pero todos hemos empezado en el mismo nivel, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser el futuro y que también eso va a ayudar a que haya mucha más variedad de géneros, de escritores y de todo, ¿no? Para que no sea solamente lo que el mercado editorial dicta que tiene que venderse, sino que algo que tal vez en este momento no esté de moda pueda surgir y pueda crear tendencia, ¿no? ¿Por qué no? Por eso yo aplaudo las editoriales independientes que se atreven y apuestan por personas distintas, por voces diferentes, se arriesgan y se la juegan por ti. O sea, eso igual es importante, yo las aplaudo, de verdad. Sí. Alejandra. Yo iba a decir precisamente eso, creo que respecto a la pregunta de Roberto hay que diferenciar qué editoriales, ¿no? Las editoriales grandes definitivamente van a tener una línea editorial específica. Entonces van a guiarse por parámetros, seguramente Exacto. tienen una rúbrica de calificación que nosotros desconocemos, donde dicen, a ver, ¿quién es el escritor primero conocido, desconocido? ¿Ya ha publicado antes? ¿Cómo le fue con esto? ¿Cuánto se vendió? Y luego sí se meten a la historia y ven si es que calza dentro de alguno de los parámetros que ellos consideran como adecuado para la editorial. Si no, pues muchas gracias. Algunas de ellas creo que no te responden siquiera, simplemente queman tu manuscrito y hasta ahí. Las editoriales independientes sí es diferente. Ellas sí se dan el lujo de, incluso hay un trabajo de tú a tú muchas veces, de apropiarse de la historia y luego conversar con el autor, porque muchas veces son empresas chiquitas de 2, 3 personas que se lo están apostando todo para poder lanzar cosas nuevas, para dar voces a aquellos que no tienen voces y que no van a poder llegar jamás por ninguna razón a estas otras editoriales grandes donde bien lo han dicho, ya hay amarres, amigos o cualquier otro tipo de deseos diferentes, ¿no? Entonces, con las editoriales pequeñas, sí hay como estas posibilidades hasta de mediar, de ingerir hasta en las portadas, cuando ya te dicen que sí, vamos con tu trabajo, editémoslo, puedes hasta hablar con el tema del ilustrador, con las grandes no tanto, porque yo he trabajado con ambas, ¿no? No voy a decir los nombres, pero en realidad las otras son... Te dicen todo, así está, así queda, ellos contratan al ilustrador y bueno, saldrá tu libro y sale donde nosotros queremos, mientras que el otro tiene un poco más de injerencia sobre cómo va a salir tu libro, quién te ilustra, puedes conversar un poco más, puedes llamar y te contestan, el otro es un poco más así conocido, como que sabes que está ahí porque ya firmaste un contrato, pero bueno, ¿será que sale? O a veces se demoran y esto, ¿no? Pero
ahí para poderle dar oportunidad a estas nuevas historias, porque además el género en Ecuador, la ciencia ficción sí es muy poco desarrollado. Habemos algunas personas que nos encanta y que lo estamos intentando ahí posicionar, pero acá se hace otro tipo de literatura, no tanto ciencia ficción. Entonces, yo, por ejemplo, he escrito ciencia ficción y fantasía y ha gustado, digamos, pero no es lo que sinceramente tienen como principal en las editoriales. Entonces, más bien, es una de estas posibilidades que mencionaba una de mis colegas, sí, el tema de Amazon, que lo hace también un colega mío, se llama Cristian Londoño, que estuvimos igual en una de las primeras... Saludos, Cristian. Ajá, de los primeros conversatorios, él publica sus novelas vía Amazon, y así a otras personas, porque evidentemente, claro, la ciencia ficción no es tan deseada para publicación, pero pienso que sí es un género que tiene mucho que dar. Entonces, hay que apostar a las editoriales independientes que tal vez escuchen de mejor manera para las publicaciones. Sí. Vamos a aprovechar, ya que estamos en este conversatorio, para darle las gracias públicamente a Cristian, que fue muy amable y me mandó su último libro directamente para saber lo que era ciencia ficción, así que les doy las gracias directamente porque me lo mandó hace un tiempo atrás. Así que gracias y saludo a Cristian, espero que nos esté viendo. Si no estuviera viendo, parece que está trabajando, porque si no, no estaría aquí llenando de preguntas el chat, pero no pasa nada. Bueno, en Ecuador estamos en feriado, entonces tal vez está en feriado. Capaz que está en feriado, anda bailando por ahí, pero bueno. Lo que a mí me llama la atención, de repente, cuando ya algunos escritores o escritoras llegan a cierto punto de la cúspide, se olvidan de sus orígenes directamente y reniegan de él. Por ejemplo, se dice que es un secreto a voces que Isabel Allende reniega de la ciencia ficción y que no le gusta como género, pensando que ella fue directora de la revista Mampato durante la década de los 70 y escribió muchos relatos de ciencia ficción para la propia revista. ¿Creen que eso es parte de las grandes editoriales, de las casas que ven con malos ojos la ciencia ficción y les pueden echar a perder el currículum a estas escritoras ya con un cierto tilde de fama? Yo tengo ahí una visión. Diga. Canon. ¿Ya? Canon literario. Nada más que eso. Canon literario. Sí, canon literario, porque la ciencia ficción, la fantasía, el terror no son considerados dentro del canon literario como modelos, excepto Tolkien, porque es alta fantasía y es como... alta fantasía. Que se sale un poco de lo que ellos consideran que es el resto de la literatura de fantasía. Entonces ahí tenemos los viejos estandartes que no quieren dar su brazo a torcer, cuesta que metan otros libros dentro del canon. Eso lo puedo decir porque cuando estuve estudiando castellano, mi tesis se trató justamente de un escritor de ciencia ficción, más tirado para el cyberpunk en realidad. Y de mis profesores, ninguno tenía idea, pero la más mínima idea de lo que es fantasía, ciencia ficción y terror en Chile. Para ellos no existe. Entonces, unos ignorantes total y absolutamente. Entonces, estuve a punto de no poder hacer mi tesis porque no tenía profesor guía, porque no había profesores que supieran de eso. ¿Por qué? Porque el canon para ellos es súper limitado. Y bueno, afortunadamente conseguí una profesora pero así como de refilón, que le gustaba la parte de cine, de fantasía o de ciencia ficción, no estoy segura, no recuerdo. Al final ella me dijo, mira, yo te voy a guiar para que puedas sacar la tesis, pero yo voy a aprender contigo porque yo no tengo idea de lo que es el género acá en Chile. Entonces es canon, simplemente canon. Y miran la fantasía, la ciencia ficción, lo fantástico lo miran como por encima del hombro. ¿Ya? A lo más, no sé, por algunos de los más antiguos, a ver, ¿quién puede ser? Que había uno, ay, no me puedo acordar, pero de los más antiguos, en 1800, sí, ya. Pero del fantástico, ¿cachai? Pero no me puedo acordar ahora, que a eso lo endiosaban,
ok, porque son de los antiguos, perfecto. Pero yo leía los libros, la historia, y era como, ya, ok. Entonces, ya, si tú lo dices, pero están porque están dentro del canon de literatura, que es como la literatura docta. Sí, sí. Entonces, ahí está el problema. ¿Las demás qué dicen, señorita? Mira, yo creo que más que renegar quizás de tus raíces, es que uno puede evolucionar, o sea, uno va buscando nuevas voces, nuevos escenarios. No sé si es renegar el concepto, yo creo que quizás experimentar y evolucionar, más que nada. Yo creo que es eso. ¿Para ti, Alejandra? Creo que, bueno, en el caso particular de Isabel Allende, incluso a ella le critican mucho escritores del canon, ¿no? Que no es también su literatura, llega al punto de los escritores serios y que hacen verdadera literatura. Entonces ella está en un punto medio. Tal vez, claro, no me puedo poner en el lugar de ella, pero ella probablemente dice que no porque también quiere dar ese escalón para subir ese punto después del que le critican. Pero, y critica por consecuente a las personas que hacen literatura de fantasía y ciencia ficción, que como ya bien lo han dicho, sí, es bastante menospreciada, ¿no? Supuestamente lo hacen las personas muy inventivas, pero que no tienen un desarrollo de lenguaje verdadero. Algo así es lo que me decía un escritor amigo, ¿no? Decía, sí, no sé por qué te gusta tanto eso, si es que sí es bonito, se nota que tienen mucha imaginación, pero realmente es el desarrollo del lenguaje lo que tiene que valer en la literatura, no tanto la inventiva. Bueno, yo discrepaba ahí mucho porque digo, también existe un desarrollo muy, muy bonito de escritores de ciencia ficción. Uno de ellos, por ejemplo, estoy volviendo a leer las Crónicas Marcianas de Bradbury, son espectaculares a nivel ético, del lenguaje, no tienen nada que renegar en absoluto, de que envidiarle a nadie. Pero bueno, hay esta discrepancia por precisamente el canon. Entonces, sí, es como menospreciar la literatura fantástica y de ciencia ficción porque es algo menor, algo que lo hacen igual para los chicos, ¿no? Para los adolescentes, para diversión, no algo serio que es verdaderamente literatura. Ahí está como menosprecio al tema y tal vez sí, escritores que ya quieren dar ese paso para estar en un canon diferente, pues pueden renegar de esas raíces, puede pasar. Claro, Ray Bradbury es considerado como el poeta de la ciencia ficción. Así que eso. Carla, por tu lado. Bueno, sí, evidentemente hay ese sesgo, ¿no? De que qué es literatura buena, qué es literatura mala, y como que ciertos géneros tienen que estar un escalón mucho más inferior y no lo toman en cuenta. Como les decía, los temas literarios es rarísimo. Y un poco pero son de la que no quieren tomar en cuenta el género de terror dentro del cine a la altura de, por ejemplo, una película que trate de algún tipo de crítica social, que hable del racismo, que hable de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso pasa en la literatura, que pues, hay grupos que no escriben cierto género y no permiten que otros surjan. Aquí en mi país pasa mucho eso, yo sé que muchos autores están de acuerdo conmigo en que si no escribes un libro que hable sobre Bolivia, no es literatura boliviana, no te lo toman en cuenta, no te lo publican. Es dificilísimo que te publiquen un libro que no hable de Bolivia y del indígena y de la sociedad y de la coca y del limán y de nuestra comida y nuestros folclores. Así no habla mucho de eso, no te lo quieren tomar mucha consideración, es bastante complicado que te lo tomen. Por eso que la mayor parte acá de escritores que yo conozco autopublican. Solo hay una editorial que publica ciencia ficción, que de hecho con los días es una grande, las editoriales pequeñas tampoco lo publican, las pequeñas se van también más hacia lo social, las independientes aquí en Bolivia publican mucho lo que es libros que tratan de eso, de crítica social y de sociología y de ese tipo de cosas, pero publicar libros de ciencia ficción, fantasía es muy esporádico y bueno, hay una que lo hace y la mayor parte incluso de autores que publican con este editorial lo que hacen es contratos de coedición, no hacen contratos de edición completa.
Entonces, bueno, siempre va a haber yo creo que este esnovismo literario, ¿no? Yo creo que es más que el canon, más que nada es un esnovismo, donde yo escribo este género y me creo superior y otra persona, por más que sea un bestseller, por más que sea una persona muy querida, muy reconocida, que mucha gente lo lea, no, la gente es tonta y no sabe apreciar y no es como venderles reggaetón, ¿no? Y tampoco lo veo así, ¿no? Yo creo que tiene su mérito. Para mí lo importante es que me lea la gente y que a la gente le guste lo que yo he escrito, que lo disfrute lo que yo he escrito, entrar en ciertas clasificaciones, en ciertos grupos que se me tome en consideración como la superescritora no es el interés, ¿no? Para mí lo válido es eso, ¿no? Que la gente haya disfrutado de la historia más que tener la aprobación de un escritor o de un grupo de escritores. De más. Totalmente de acuerdo con la chiquita. Sí. Totalmente de acuerdo. Y me encanta que las niñas jóvenes tengan esa visión. O sea, disfrutan de lo que yo hago porque lo hago con cariño. No porque yo lo voy a escribir para una cosa específica porque me dijeron que lo hiciera así. Seamos libres. Sí. Acá nos están mandando, Javier, un mensaje que dice: me acaba de llamar una tal Isabel y pregunta si puede unirse a la charla. Que eres malo, Javier. Sí. Acá dice Aldana Leonor Peñaranda Vargas, dice: muy cierto, como boliviana doy fe de ello. Continuando, buscan tramas muy tradicionalistas y costumbristas. Acá Javier tenía una pregunta que le estoy buscando. Acá está. Dice: desde su perspectiva, ¿existe un mercado para la literatura de ciencia ficción en Latinoamérica? Yo creo que hay mercado para todo. Por supuesto. El asunto es ofrecerlo. Y ahí aparece el público. Eso es. Porque quien diga, es como las teleseries, cuando, bueno, yo estuve en taller de guiones de teleseries y al público se le veía como idiota, realmente como idiota, y que se iban a tragar de buena a primera toda la tontera que uno le pudiera contar en una historia tradicional de culebrón o de teleserie de las 20 horas. Estoy ciega, estoy mutilada, perdí la guagua, ¿dónde está Chito? Claro, sí, esto es típico, ya. Yo terminaba siempre peleando con la profe porque yo le decía, pero hagamos cosas de fantasía, hagamos cosas de ciencia ficción, hagamos cosas de terror, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no tenía respuesta más que eso, que el público es idiota y el de esa hora ve eso nomás. Y ahora vemos cosas como, por ejemplo, no sé, alguien te mira, o sea, dejó la embarrada esa cuestión, a todo el mundo le encantó. O ay, ¿cómo se llama la última? Que eran los amigos que mataban a la chiquilla que se le caía en la piscina, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿cachai? Cambió la perspectiva. Entonces, tenemos ahí asesinos seriales o tramas policíacas que son muy atractivas. Entonces, al final el tiempo me dio la razón. Y esta profe se le vino abajo su argumento de que la gente es tonta. No es tonta. Lo que pasa es que no hay oferta. Exactamente. Y lo otro, si es chileno, no, ¿cómo te ocurre? Sí, hay muchas cosas chilenas que son un bodrio, ok. Pero dele la oportunidad a historias buenas, a historias interesantes, como justamente estas de trama policial o de asesino, etcétera, etcétera, que han llamado mucho la atención. Ahí está la prueba. Otra, no sé, ahí te están diciendo, ya vi la Pacto de Sangre, Fernanda Pacto de Sangre. Gallardo. Gracias, Fernanda. Sí. Gracias, esa. ¿Qué otra cosa? No sé, que viene de afuera, de HBO o Netflix, es buena la serie, y tú empezás a verla y es como, ya, pero aquí en Chile así, la endiosan y la cuestión, y presentan algo chileno, no, qué malo, lo presentan en esos canales, qué bueno. Entonces, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Y hay otras que no han salido, por ejemplo, ahora metieron La Jauría. No sé, no me atrae para nada verla. Sinceramente, leí de qué se trataba, leí comentarios de mucha gente, bueno y malo, y realmente no me atrae. No me atrae por el discurso tan feminista marcado ahí. No, ese discursillo no me gusta. Porque se pierde toda la parte importante que es la historia. La historia como tal
desde lo que he alcanzado a como investigar, pero no me atrae, intenté y no pude, así de simple. Y no sé, hay otras como por ejemplo Fugitivos creo que se llamaba, que la hicieron en Sí. HBO. Sí, esa era Quedé Fugitiva. con ganas de verla, ¿cachai? Pues ahí la encontraré, a lo mejor. Pero esa tengo ganas de verla, ¿cachai? Cuevana siempre está a mano. Bueno. Pero hay Claro, público para todos, chicos, y eso es lo interesante, que, que sea un abanico, una variedad de cosas para que tú puedas elegir. O sea, uno exacto. no le puede imponer a las personas, a tu público, al mercado, qué es lo que tenéis que ver, qué es lo que te tiene que gustar. Ahora, evidentemente sí, las editoriales manipulan un poco eso, pero tiene que haber oferta para todos, sí, hay gustos para todos. Sí, Ujú. Sí. Yo estaba pensando en este minuto, por ejemplo, en la ficción histórica. Por ejemplo, acá en Chile existen muchas historias que tenemos, por ejemplo, Arturo Prat, una historia cyberpunk, paralela, porque no siquiera en este continuo tiempo, sino es una historia paralela en que se ve que es muy amigo con Grau y todo el cuento, salen a tomar juntos. Entonces, es una historia que va por otro lado y marca otro tipo de tendencia. ¿No crees que de repente en Bolivia podría pasar lo mismo si se empiezan a jugar un poco con los íconos históricos y llevarlos al lado de la fantasía? Porque eso también sería como atraer a un público joven hacia la historia y que después ellos empiecen a investigar por su propio lado la historia. Y va lo mismo también como para Alejandra. Pero, ¿qué nos puedes decir tú por mientras, Carla? De hecho, sí hay un poco de eso. Hay una autora que ha tomado elementos de personajes históricos bolivianos y les ha hecho novelas que van a la fantasía, ¿no? O que van un poco al... Creo que, no sé si es esta autora o uno más que tomó a Adela Zamudio, que es un personaje, ¿no?, de la historia, y la ha convertido en cazadora de vampiros, por ejemplo, ¿no? Y ha hecho unas cosas así bastante interesantes que hay un grupo de autores, de académicos, digamos, que la aplauden, les gusta, pero hay otro grupo más grande que son detractores, ¿no? Y la tratan más o menos de literatura basura, ¿no? Entonces, aún así es una pelea, ¿no? Porque a veces hay gente que esto es intocable y también depende a qué grupo pertenezcas, porque es como que si pertenezques a cierto grupo literario tienes un poco carta libre de hacer lo que quieras, pero si eres nuevo, no te has ganado lo que aquí se llama el derecho de piso, no tienes tanta libertad, ¿no? Y como que te ponen trabas, ¿no? Eso también es lo peor, lo que no me gusta, que no es tanto de, bueno, que cada quien escriba lo que quiera, que cada quien venda lo que quiera, si a ti la literatura de esta persona te parece una basura, bueno, pues te parece una basura, pero te pone muchas trabas. No es que todos toman en consideración, para ellos todavía tienen esa idea, ¿no? De el premio literario es tu pase a poder escribir lo que quieras. Bueno, les digo, literatura así más fantasiosa, tomando elementos, hay una autora que lo hace, Cecilia Anse, tiene novelas de ese estilo con Hitler, tiene con Adela Zamudio, con, no sé, personajes históricos, y sí atrae mucho a ella. Yo a veces voy a ferias con ella y es impresionante cómo vende, ¿no? Va con cajas y él y su esposo reparten así los libros, otras cajas reparten, pero así sacan caja tras caja, venden un montón porque atrae, ¿no? Es una literatura que atrae y eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no? Que la gente lea. Ya uno cuando va leyendo más ya podrá decidir qué literatura es buena, qué literatura es mala, tu abanico de posibilidades se abre, pero mientras tanto tiene que haber oferta, ¿no? O sea, no podemos cerrar el mercado a tienes que leer lo que yo digo que tienes que leer, ¿no? ¿Ves? O sea, sino que cada uno sea el de leer lo que quiera y ya uno con el paso del tiempo, con la experiencia lectora, con el conocimiento, ya discernirá, ¿no? Qué literatura es buena, qué literatura es mala, la cual sirve de entretenimiento. Es interesante, ¿no? Es porque sabemos para mucha gente eso es y no se mete con etapas, se mete con un personaje y cae encima, ¿no? Entonces es arriesgado, pero se vende también, ¿no? Algo que llega al público. Uh-huh. Sí, y por tu parte, Alejandra.
Bueno, algo que yo he notado muchísimo en mi país, porque, bueno, he dado talleres de escritura creativa a adolescentes, preadolescentes y también adultos. Y mi esposo es profesor, además de justo literatura en el colegio. Los chicos aman la ciencia ficción y la fantasía, a nivel no solamente de literatura, sino también de cine, ¿no? Hay un furor, por ejemplo, increíble por Star Wars ahorita, aquí en Ecuador, por la serie de Mandalorian, que está en la segunda temporada. También el anime que tiene un montón de variaciones, hay animes muy chéveres de fantasía y también de ciencia ficción, hay excelentes. Entonces, si la pregunta era, ¿hay mercado? hay, solamente hay que, creo que al menos en mi país hay que darle la oferta, porque ellos están consumiendo mucho externo. Entonces están viendo Star Wars, están viendo todas las cosas que dan en Netflix, por ejemplo, esta serie Dark, o cualquier otra ciencia ficción que también son bastante buenas, pero no conocen del mercado local de literatura latinoamericana. O sea, ni siquiera la ecuatoriana, peor la latinoamericana. O sea, saben que existe la ciencia ficción, pero porque lo han visto en programas y en libros externos, no necesariamente de acá, de Latinoamérica. Entonces, más bien ahí lo que yo creo que es importante que se pueda visibilizar, se pueda producir más, se pueda llegar y que se empiece a conocer más el tema de la literatura ecuatoriana en Ecuador y, por supuesto, la latinoamericana, porque pienso que hay muchas cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos que existen y que deberíamos conocer, porque también es lo que pasa, ¿no? Eso no existe aquí en Latinoamérica. ¿Qué va a haber? Eso se lo inventaron en Estados Unidos y hay unos 2, 3 autores. Esa es como la idea general, y tal vez hay ciencia ficción, tal vez de Star Wars, no sabemos, hay gente que no diferencia ciencia ficción de fantasía, pero pienso que es eso, dar la oferta y la demanda está ahí. Y yo lo noto mucho, al menos en los chicos de 15 para abajo y adultos también, que gusta mucho este género. Y la fantasía también es algo que gusta. Esto que son géneros a la final en la que puedes tratar temas muy realistas, pero de diferentes ámbitos. Y ya si nos ponemos un poco más filosóficos, ¿no? Entonces puedes tratar muchas cosas de la naturaleza humana, de la situación política, de cualquier cosa cruenta que quieras decirlo, pero con temáticas de ciencia ficción y fantasía, donde además tienes libertad para crear. Entonces eso les encanta a los chicos, sobre todo a los que están escribiendo. En mis talleres de literatura, de 10 chicos, siempre 9 escribían o ciencia ficción o fantasía, y uno se iba por un tema más de realismo mágico, pero así como costumbrismo 100% no lo tienen los chicos, sino eso se va luego, creo que adquiriendo cuando van intentando publicar más adultos y no les dejan, si es que no se encasillan. Y bueno, pero eso sería desde Ecuador. Yo estaba pensando, ahora que la estaba escuchando hablar, chicas, de repente sería necesario crear un tipo de, no vamos a decir antología, porque antología es como tomar distintos relatos que ya estén publicados y seleccionar como los mejores. Yo diría como un colectivo de historias y de relatos femeninos de mujeres dentro del género fantástico y publicarlo, para hacerlo, ¿cómo se llama? Y colgarlo por último en la web, para que vean que existen un rabiñete de damas que son capaces de estar igual con los varones. No sé si les piacha la idea. Roberto, sí hay algunas cosas ya que están y son súper entretenidas. O sea, está, por ejemplo, el Imaginarias, no sé si Sí, lo conoces, la porque conozco. yo sé que la Yamila lo debe conocer por ahí. Está Fantástica, hay varias cosas, o sea, ya las voces femeninas se están dando a conocer, se están imponiendo, digamos, en la realidad, y ojalá que sigamos de ahí para adelante, o sea, no sesguemos entre hombres y mujeres, seamos todos autores, somos todos autores. Sí, igual es rico como representar un poco las mujeres, qué rico escriben, sí, acá están las representantes, pero igual es entretenido que todos estemos juntos, o sea, no debiera ser una cosa como por separado, pienso yo. Es una visión como más de la persona como más, que tiene más experiencia, no quiero decir que soy más vieja, pero de la persona que tiene más experiencia, es como rico que estén todos juntos, o sea, todos tienen tanto que aportar, hay una riqueza en la literatura latinoamericana que es increíble, y debiésemos estar todos juntos, o sea, aprovechémonos entre nosotros porque somos súper talentosos todos. Sí. ¿Qué opina el resto? ¿Tú como editora, Yamila? Mira, así
como en lo personal yo prefiero las antologías en que participen todos, no que sean solamente mujeres, que estemos todos. O sea, quien quiera que escribir y presentar algo, se hace, como hice con Mundos, antología de ciencia ficción, fantasía y terror. Ahí el que mandó y daba lo mismo si eran más mujeres, hombres, me importaba la historia, no que fueran hombres escribiendo o mujeres escribiendo. Eran las historias que se iban a entregar. Sí. ¿Alejandra? Y eso. Yo creo que lo importante es que salga, o sea, por lo que les decía antes, ¿no? Que es importante dar a conocer a los escritores, sean mujeres u hombres, y que existe definitivamente la literatura fantástica y de ciencia ficción aquí en Latinoamérica, que es algo que realmente no, si uno va preguntándole como un mortal por la calle, dice no, o sea, primero, ¿qué es eso? Y segundo, no creo que haya nadie aquí que lo haga. Entonces, sí, de acuerdo total en que se hagan antologías para justo llegar y que la gente lo conozca más. Y mejor si son antologías de autores de diversos países, porque así nos vamos también conociendo entre todos los escritores de toda Latinoamérica, ¿no? Eso estaba pensando, sí. Por tu parte, Carla. Creo que sí. Uy, se quedó pegada. Sí. Por tu parte, Carla, ¿qué piensas? No, se nos quedó pegada la Carla. Sí, ya viene, sí, ya viene. A ver, yo les cuento una anécdota. Yo, de cierta manera, también pertenezco al RINC. RINC es la Red de Investigadores de Narrativa Gráfica de Chile. Entonces, aquí nos dedicamos a investigar todo lo que es el cómic en general. Y uno de las personas encargadas de todo esto, yo recuerdo que tuvo que fue invitado a Argentina para hablar sobre cómic hecho por mujeres en Chile, ¿ya? Y él contó entonces él contó esta anécdota justamente en uno de los encuentros de dibujos que hablan, ¿de acuerdo? Y saltó un grupo feminista que estaba ahí y empezaron a atacarlo, faltó simplemente que le pegaran, porque como él aceptaba dinero para ir a hablar de mujeres a otro país, cuando él no es una mujer, ni la representa, ni siente lo que es una mujer. Entonces ellas alegaban, este grupo feminista, que él tendría que haber rechazado esta oferta para viajar a Argentina, donde fue esta exposición, y haber hecho que alguna mujer, alguna colega dibujante hubiera ido en su lugar, porque eran las que tenían voz y voto realmente para decir lo que estaban haciendo las dibujantes en Chile. Cosa que a mi parecer lo encontré muy tirado de las mechas, porque como investigador, el investigador puede hablar de Hugo Paco Luis, si es su estudio y si lo hace de manera neutra, no tiene por qué estarse dando estas quejas. No sé si ustedes han vivido alguna situación parecida o estarían como en desacuerdo con esta postura. Es que si no hay investigadoras... Exacto, ahí me nace yo estudié justo en la Flaxo y en una maestría de investigación precisamente, y ahí te hacen elegir tu unidad de investigación y puedes elegir lo que sea. O sea, el señor ha elegido mujeres dibujantes, entonces va a ir a presentar su investigación de mujeres dibujantes. Exacto. En este caso sí tal vez o se malinterpretó, no se entendió que era una investigación, porque además una investigación tiene que tener una rigurosidad científica científica social importante, y él tiene que haber entrevistado a las personas, tiene que haber tenido variables para poder presentar sus datos, como sea que una base. Por supuesto, entonces... No, pues ahí va la persona a hablar de su investigación, o sea, mujer, hombre, y su unidad de investigación en este caso sí fueron las mujeres, pero claro, ahí sí creo que se malinterpreta un poco el tema de
de lo que es la investigación versus lo que es representar a un colectivo de mujeres, que es otra cosa. Ahí sí es diferente, que él se hubiese alegado como, vengo de parte posicionando el tema como mujer, de un colectivo de mujeres dibujantes diferente, vengo a presentar Efectivamente. que soy además el único de mi país que lo ha hecho, porque soy el único que tiene datos, y vengo a presentar estos datos. Entonces sí, hay una equivocación, un error ahí en cómo se interpretó su ponencia y cualquier, lo que él habrá dicho. Justamente, tú lo estás diciendo, ese es el problema. Nunca comprendieron que él estaba actuando como investigador. En ningún minuto trató de representar al género femenino, en ningún caso. Pero no hubo caso, no comprendieron la idea. Él lo repitió hasta el cansancio y fue, pero duramente atacado. ¿Por tu parte, Carla? Bueno, sí, evidentemente no es lo mismo el haber ido en calidad de investigador, porque era su investigación, él era quien la había desarrollado, a que hubiese sido, por ejemplo, una antología de mujeres escritoras o de mujeres dibujantes, y él hubiese sido en representación de las mujeres que han dibujado para esa compilación. Ahí sí sería completamente fuera de lugar que ha desarrollado el trabajo vaya a hablar sobre el trabajo, no, ahí debería ir una mujer que sea parte de las personas que han sido antologadas. En ese caso lo veía, pero claro, o sea, estamos hablando de una investigación y el investigador pues es en todo su derecho de investigación, ¿no? Efectivamente. Acá Javier nuevamente nos está comentando y nos dice, en Guadalajara me acerqué a un lanzamiento feminista y no me dejaron hacer preguntas por ser hombre. Plop. ¡No! ¡Qué absurdo! ¡Raro! Plop. Lo único que decir plop. ¡Qué lata! Sí, pero bueno. A ver, acá también Aldana nos está diciendo, Aldana Leonor Peñaranda Vargas dice, a mí, en lo personal, me da igual si es autor o es autora, me importa la trama de la historia. Interesante, ya eso lo habíamos dicho hace un tiempo atrás. Bueno, conozcamos un poquito más del trabajo que ustedes están haciendo en este minuto. Por tu parte, comencemos con Cristina. ¿Qué estás haciendo en este minuto, Cristina? Mira, ahora en el último tiempo he estado incursionando en el terror. ¿Ya? Para mí ha sido una experiencia súper entretenida porque he aprendido, digamos, como igual a sacar mis propios miedos adelante al papel, ¿cierto? En este caso, al papel computacional, pero ha sido una experiencia súper entretenida, o sea, nunca antes me había puesto en la situación de experimentar con terror y la verdad es que me ha parecido muy interesante el género. No sé si lo estoy haciendo bien o no, el público lo tendrá que decir, pero he participado en un par de antologías ya de terror y me ha encantado el género, de verdad. De repente por ahí pololeando un poco con la ciencia ficción, ¿cierto? Pero bien tirado para el terror. Así que me ha gustado esta cosa, este experimento. Qué bueno. Sí, por tu parte, Carla. Bueno, yo estoy escribiendo en estos momentos mis orígenes. Yo empecé escribiendo una saga de juvenil, más que nada de romance, de humor, drama. Digamos, mi saga más exitosa, tuvo muchas lecturas. Llegué a hacer 6 libros y en ese tiempo, que es una saga de más de 10 años, decidí tomar uno de los libros de esta saga, que era una historia muy cortita, y decidí convertirlo en un libro largo. Y estoy, bueno, disfrutando mucho de escribirlo porque es tal cual volver a cuando yo empecé a escribir, lo hacía de una manera muy libre, no pensaba tanto, ¿no? Creo que llegó un momento en el que ya sobrepensaba todo lo que escribía, ¿no? Ya no había tanta libertad, sino esto me van a criticar, esto no me van a criticar, esto está bien, esto está mal, ¿no? Entonces, para mí en estos momentos es un ejercicio muy interesante porque me está gustando el poder simplemente desarrollar algo sencillo, algo tranquilo, ¿no? Y lo que voy a continuar después va a ser mi saga de fantasía, un poco ya les adelanté, que se llama Foris. Es una saga que va a tener 5 libros. Cada libro los primeros libros son más de fantasía, un poco más fantasía épica o fantasía gemo, no sé si sea alta fantasía.
con un mundo completamente creado por mí, pero que sucede en el futuro, y cada libro va a ir un poquito tendiendo más hacia la ciencia ficción. Entonces, ya publiqué el primer libro, estoy escribiendo el segundo, lo empecé a escribir hace años y no lo he terminado, entonces solo estoy retomando, ¿no?, el segundo libro, y al mismo tiempo voy a escribir una novela también sencilla, no muy complicada, de multiversos, ¿no? Esa es otra historia que tengo en mente, ¿no?, que incluso sale de mi saga anterior, que les digo que es de juvenil, porque en esta novela juvenil una de las protagonistas es actriz de televisión y actúa en una serie de ciencia ficción. Y la serie de ciencia ficción que yo narro le llamó tanto la atención a mis lectores que decidí hacer el libro de la serie de ciencia ficción en la cual actúa, ¿no? Entonces, para que sea una especie tal cual de multiverso, ¿no? En un universo esta chica es actriz de esta serie de televisión, pero en otro universo esta chica le pasa en verdad, ¿no?, este tipo de acontecimientos. Entonces estoy con esos 3 libros, digamos, en este momento, preparándolos. Por tu lado, Alejandra. Bueno, yo sigo arduamente trabajando en mi libro de cuentos de ciencia ficción. Es pensado sobre todo cuentos para público adolescente. Entonces, básicamente, como les había comentado antes en otra de las charlas que tuvimos, es el mundo desde que empiezan a existir los cyborgs y cómo se va desarrollando poco a poco. Entonces, son cuentos que te van a dar pantallazos desde un inicio, cuando empiezan a aparecer los cyborgs y cómo se empieza a ver esta dificultad del relacionamiento a nivel de las personas que no son cyborgs con los que son cyborgs, un poco de discriminación ahí, y luego cómo incluso los cyborgs van siendo más inclusive. Y bueno, así. Entonces, todo es una línea temporal, pero contada a partir de cuentos, no es una novela. Entonces, estoy en eso porque yo sobre todo he escrito antes novelas, ¿no? Sí he escrito cuentos, pero muy sueltos. Es como el primer libro de cuentos específico, hecho así, de esa manera, he concebido de esta forma. Y sí estoy teniendo bastante dificultad en seguir avanzando porque, claro, con la pandemia teleexplotan a la gente. Entonces en mi trabajo ando teleexplotada. Pero bueno, siempre escribiendo porque intento no dejar de escribir al menos nunca, un poquito que sea en el día, pero avanzando poco a poco para poder concluir con esto el próximo año seguramente. Me parece muy bien. Javier por acá nos está haciendo una acotación que nos está diciendo: yo creo que si haces terror, se refiere a lo que decía Cristina, y te da miedo, los está haciendo muy bien. Así de simple. Siempre me acuerdo, más allá del terror, ¿te acuerdas? No, ¿cómo era? Tres locos en el set, ¿te acuerdas, Yamila? Esa serie de televisión canadiense que daban en televisión. Yo no la veía. ¿No? Que simplemente se veía unas manitos sobre una máquina de escribir que estaba escribiendo, y de repente se asomaba un tipo y se escondía. Entonces decía, ¿qué está haciendo en este minuto Stephen King? Si lo voy a tener. Sí, era bueno, muy, muy simpático. Yo creo, chicas, que desde ya las vamos a dejar invitadas a Carla y a Alejandra, para que algunos de los chicos de LDP o las chicas que están encargadas de los reportajes y de los artículos se contacten con ustedes y poder hacer algunas notas respecto a lo que están haciendo, para que sean conocidas también un poquito más por acá y a nivel internacional, que por donde más se mueve LDP Magazine online, que en nuestra publicación, nuestra revista, no directamente los programas. Yo creo que eso va a ser bastante bien, y la invitación ya está desde ya dada. Espero que sea bien acogida por Encuentro maravilloso, disculpa que te interrumpa, pero que estas chiquitas tan hermosas estén acá contándonos lo que está pasando en sus países. Realmente qué rico tener la oportunidad de conocer y conversar con niñas jóvenes de otras localidades, de otros países, y que nos cuenten que la cosa sí está fluyendo en Latinoamérica. Yo encuentro que eso es maravilloso. Eso es muy bueno. Bueno, y nos está faltando simplemente la señorita Yamila, que también nos puede estar ahí diciendo algunas cosas. Y mira quién te vino a saludar aquí. Mira, ¿quién llegó? ¿Salen? El Salen. Llegó el Salen a saludar, así que ya. Ya, Yamila, falta usted para que la conozcan las chicas también. Adelante. Bueno,
más fácil. Siempre preparada. Bueno, esta es mi Sí. novela de fantasía medieval, acá ambientada en Chile. Tiene un trovador que ese personaje la ha roto, o sea, la rompe completo. Se llama Jordan, es un trovador y tiene su propia serie de cómics. Yo no dibujo, sino que simplemente guionizo. Y aquí está, el trovador. Bravo. ¡Ay, qué excelente! Y las ilustraciones se ven maravillosas. Muchas felicitaciones. Me voy a mostrar un poquito. Ahí está. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, Bravo, bravo. bueno, ese es mi mundo como el más desarrollado hasta el minuto. La novela con la precuela que son los cómics. Y ahí tengo en los cómics protagonista un varón y en la novela es la chiquilla, que va a ser su interés romántico, digamos. Eso básicamente, que llevo ya unos cuantos añitos tratando de sacar la segunda novela y bueno, ya voy a empezar a retomar. Ya había avanzado con la novela, pero se viene Karmaf, que es la segunda parte del Mendigo de Karmaf. Junto con eso, un poemario que también he venido trabajando de hace tiempo. Ahí me está ayudando Leonor Dinamarca, que es una poeta importante en nuestro país. Gran Sí, pues, autora ella. sí. Y otros libros y antologías que estoy desarrollando de mucho material antiguo que yo tenía, que afortunadamente soy muy cachurera y guardo todo eso, entonces está todo acá. Y voy seleccionando y voy desarrollando mucho mejor la historia. Ahí me tengo que dividir en dos, o sea, como editora y como escritora, entonces de repente se producen las peleas internas entre la editora y escritora, o escritora-editora, pero todo sea por sacar buenas producciones, buenas publicaciones. Y también se viene la tercera parte de Trovador, para terminar el ciclo, justo antes de la novela. Que ahí cambia, eso sí, el dibujante. En las dos anteriores tenía a Marco Antonio González y ahora voy a tener a una chiquilla que es la Josie Alburquerque. Así que... Muy talentosa ella también. Sí. Sí. Así que ahí estamos desarrollando de a poco. Con lo que ha pasado, se atrasó todo. Y uno no se puede arriesgar, hay que ir así de a poquito, lo que se pueda, simplemente. Y publicar en este minuto en digital, porque es como lo único más asequible. Lo que podemos hacer, sí. De repente esto me estaba ocurriendo la locura que este año estamos atrasados mucho con LDP Magazine, la revista. Este cuento del confinamiento ha hecho que muchas de las personas que colaboran con nosotros se ha retrasado, ya sea por la presión de estar encerrado, el teletrabajo, otras cosas. Entonces como que se ha estado atrasando los números. Por ejemplo, el número de Edgar Allan Poe, que tendría que haber salido este mes, ya se está como corriendo un poco porque recién salió el de Cyberpunk. Entonces se nos juntó todo. Eso lo quiero leer yo, porque ahora hace poquito salió la antología de Proyecto Usher, que es en honor a don Edgar, y ahí también estoy participando, así que esa me interesa. Oye, qué buen dato, porque así podemos hacer una nota respecto a Usher. Hoy se quedó pegado. Sí. ¿Quién se quedó pegado? Sí. Ya. Sí, entonces hagamos muy lindo libro. Sí, hagamos entonces un trabajo directamente para eso, así que vámonos poniendo de acuerdo. No, lo que yo estaba pensando era que para el próximo año, si nos ponemos ya de acuerdo, podríamos sacar un LDP directamente con distintos escritores y escritoras latinoamericanas y lo colgamos en la web para demostrar lo que estamos haciendo acá en el continente. Desde ya las dejamos a todas invitadas a participar si les interesa el tema. No, por supuesto que sí, al menos cuenten conmigo, gustosa, para apoyar. Perfecto. ¿Carla? Sí, conmigo también, gracias. Perfecto. Ya, con Yamila no hay para qué decirlo, ella ya es parte de eso. Es parte del mobiliario, ya sí, parte. Claro. En el inventario. En el inventario. Y también tú eres muy invitada cuando quieras, mi querida Cristina, a participar, y por supuesto con Armando, que con Armando tenemos que hacer muchas cosas todavía ya el próximo año también. Encantada estaré. Sí. Ya, amigos, así vamos cerrando este conversatorio, que yo creo que vamos a tener que hacer un
sexto, dedicado también a las damas, porque quedaron de contactarme también con gente de Cuba, México y de otras partes. Entonces, así, Maravilloso. Entonces, así van las damas que están presentes, más las otras que se vayan integrando en esta nueva conversación, y les damos una segunda patita a la ciencia ficción en Latinoamérica, pero desde el punto de vista femenino, hacia dónde va y cuáles son las cosas que se pueden hacer. No sé si les parece. ¿Palabras finales, chicas? Muchas gracias, chiquillas, por conocerlas a ustedes. Estuve investigando de las otras chiquitas, la Yamila ya la conozco hace tiempo, pero de estas dos lindas niñas estuve leyendo algunas cosas y me llamó mucho la atención. Son cosas muy novedosas para mí de ver, así que las felicito a ambas, son muy lindas y quiero leer sus cositas. Sí. Bueno, yo encantada de haber participado con todas ustedes, realmente ha sido un gran honor. Me encantaría volver a estar en un conversatorio, igual si podemos invitar a más chicas, un gusto enorme. Ahí sí prometo revisar bien la diferencia horaria para que no pase. Juraba que era solo 1 hora de diferencia, pero bueno, muchas gracias, más bien ha sido todo un gusto para mí compartir con ustedes y será hasta la próxima. Carla, por tu parte. Uy, se fue. Se nos quedó pegada la Carla. Bueno, por mientras que se despega Carla, Javier nos está diciendo acá, felicitaciones muchachas, estuvo buenísimo, faltó más discusión, todo se lleva muy bien, todo se lleva muy bien. Quería pelear. Sí. O quería ir pelear en el barro, sé sincero. Sé sincero. Ya, Carla, palabras finales. Uy, se quedó pegada ella. Ahí está. Uy. Se nos quedó pegada la Carla. Pero bueno, ya. Bueno, chicos, así vamos cerrando este conversatorio. Recuerden que este día miércoles regresa Mundo Viñeta, donde vamos a estar hablando con algún invitado internacional sobre el mundo del cómic. Vamos a estar junto a Germán Adriasola conversando de todo esto. Y el día jueves regresa LDP Magazine en vivo, donde vamos a estar con un sentido homenaje, todo el programa dedicado al señor Sean Connery, que falleció hoy día. Ícono de íconos, así que hoy vamos a estar hablando de Sean Connery. Carla, ¿ahora sí? Creo que ya. No, está pegado. No, está mal. No, nos ganó internet, parece. Así que eso. Ya, amiga, un gusto, un beso a la lejanía para todas. Las queremos y gracias. Muchas gracias. Y como les digo, vamos a estar en comunicación para que empecemos a hacer algunas cositas con LDP en esta invitación que le hemos dado. Así que, ya. Carla, un beso. También para Abracitos. ti, sí, también para ti, Alejandra. Felicitaciones nuevamente por tu matrimonio. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, ahora falta Cristina nomás. Armando, Atina. Entonces, estamos. Ya, Yamila, nos vemos. Besos, chao. Chao. Y volvemos el próximo sábado a la hora de siempre, a las 5 de la tarde. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.